Llegamos el día de la Reforma a buscar qué es lo que la palabra de Dios dice de vuelta ahora para nosotros. Es interesante cómo esa búsqueda de la palabra trasciende a los tiempos y las épocas. Y en todo momento nosotros nos sumamos a la lista de generaciones que tomaron a la Biblia como base y fundamento de sus vidas. En la antigua Grecia se acostumbraba en los juegos que después se llamaron Juegos Olímpicos, a encender una antorcha. Y se dejaba esa antorcha prendida durante toda la longitud y duración de los Juegos. En 1936, en los Juegos Olímpicos que se realizaron en Berlín, se retomó esa costumbre y hasta los Juegos Olímpicos de la actualidad se toma que se prende la antorcha y cada vez que hay Juegos Olímpicos lo revivimos y esa antorcha va atravesando distintos países hasta llegar al país anfitrión donde se lleva el fuego, digamos, el lugar central donde va a estar prendida la antorcha de esos Juegos Olímpicos. La antorcha representa el legado de algo que fue ocurriendo a lo largo de los siglos y que cada vez que tomamos esa antorcha decimos yo continúo ese legado y me comprometo a preservar el valor de aquel tiempo. Me parece interesante tomar esa ilustración para pensar en lo que nosotros recibimos como herencia y la responsabilidad que conlleva todo lo que nosotros podemos recibir. El propósito de la reflexión de hoy es que podamos perseverar en nuestro camino cristiano, a pesar de que a veces hay dificultades, obstáculos, y que seamos conscientes de lo que Dios hizo por nosotros y el gran privilegio de lo que recibimos, porque si entendemos ese legado o esa herencia como tan privilegiados, también seremos más conscientes de la responsabilidad que tenemos, de que todo eso que recibimos de Dios podamos pasarlo también a próximas generaciones. Por eso la frase que vamos a repetir varias veces hoy es: la herencia recibida es un privilegio y también una responsabilidad. Cuando hablamos de herencia, quizás alguno está diciendo, no, a mí no me tocó nada de herencia. No me tocó nada, vivimos ahí nunca nada, siempre todo a pulmón, todo. Lo más rápido vamos a pensar en la herencia económica, pero bueno, algunos que sí reciben tienen la responsabilidad, es decir, todo lo que fueron trabajando mis antepasados, de alguna forma yo no hice nada para recibir eso, pero lo recibo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a dilapidar en 2 minutos yendo a tirar ese dinero? No, una herencia recibida es una responsabilidad. Pero una herencia o legado es mucho más que solamente lo económico que podemos recibir de nuestros antepasados. Cuando hablamos de herencia, hablamos también, por ejemplo, en la comunidad cristiana, de la herencia del testimonio del Evangelio, que de alguna forma llegó a nosotros, o tal vez alguno dice, todavía no me llegó a mí, pero puede llegarte. Es una herencia del testimonio del Evangelio que está a disposición de todo el que quiera recibir el mensaje del Evangelio. Particularmente nuestra iglesia tiene una herencia teológica también de la cual nos hacemos cargo, que queremos honrar la teología reformada de nuestros antepasados, que no fueron solamente que se escondieron en una oficina de algún seminario a pensar teología, sino que muchos de ellos también pasaron por dificultades y persecución, porque era el entendimiento que tenían de la palabra de Dios. Y nosotros recibimos esa herencia teológica, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos una responsabilidad de contextualizarla a nuestro tiempo, vivirla y pasarla también a nuestras próximas generaciones. Tenemos una herencia patrimonial, incluso cultural, ligada con el movimiento de la Reforma. Nosotros heredamos, ninguno de los que estamos acá aportó ni un gramo al templo hermoso que tenemos. Fue todo el fruto de donaciones y esfuerzos de generaciones pasadas. Es una herencia que nosotros tenemos el privilegio de disfrutar, pero también de honrar el propósito por el cual fue edificado. Porque la idea de este templo no es solamente que sea un lugar lindo para admirar y cuidar, es también que se predique el Evangelio de Jesucristo, honrando ese gran compromiso
de los primeros escoceses que vinieron a este lugar y dijeron: acá tiene que haber una presencia de Dios. Toda herencia recibida es también una responsabilidad. Vamos al texto de los Hebreos. Estamos haciendo esta serie de Hebreos, una carta escrita a cristianos provenientes del judaísmo, de una segunda generación de cristianos, no los primeros que habían visto a Jesús con sus propios ojos, una generación un poco inestable, que estaba dudando de perseverar en la fe porque veía que estaba difícil, había persecución, y muchos de ellos estaban preparándose para dejar la fe cristiana y volver atrás. Transpolo algunos siglos más adelante y tenemos una generación de reformadores que estaba disconforme con el statu quo de una iglesia que de alguna forma se había alejado de la palabra de Dios, y por su búsqueda de la verdad revelada en la Biblia también sufrió persecución, tuvieron momentos muy difíciles, pero estuvieron dispuestos a perseverar aunque no lograban ver la bendición de lo que estaban haciendo. Eso es lo que venimos viendo en Hebreos, porque en Hebreos capítulo 11, que fue el texto del domingo pasado, el centro es una cantidad larga de historias de personas del Antiguo Testamento que se mantuvieron fieles y perseverantes al llamado de Dios, aunque no lograron ver con sus propios ojos el cumplimiento de todas las promesas. Así que hoy, hacia el final del capítulo 11, tomamos estos poquitos versículos como una conexión entre la herencia recibida, el ejemplo de los testigos y testimonios recibidos, y también nuestra responsabilidad para hacer con esa herencia algo que honre el propósito original. Así que lo voy a dividir en estas tres secciones, este mensaje: la herencia recibida, el ejemplo recibido y la responsabilidad que conlleva esa herencia. Primera parte, la herencia recibida. Capítulo 11 se le llama los héroes de la fe. Historias de personas que en distintos momentos del Antiguo Testamento se mantuvieron firmes y confiaron en que Dios tenía preparado algo mejor, aunque ellos con sus ojos no lograban verlo. Fíjense el versículo 39, que lo leímos recién. Dice: aunque todos se refiere a la lista larga de testigos, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Es decir, dice, y lo dice al principio del 11 también, fueron aprobados mediante la fe y nos muestran un ejemplo de fidelidad y perseverancia, aunque no vieron que las cosas iban mejor. Aquí posiblemente también hay distintas historias. Y a algunos les ha ido muy bien en la vida y hoy están en condiciones de decir: gracias Dios, porque miro para atrás y veo tu presencia en mi vida. Tal vez otros dicen: yo estoy acá tratando de respirar, de sobrevivir, remando en dulce de leche porque las cosas no van bien, pero confío y persevero y creo que Dios está ahí. Quizás todavía no la ves, pero confías y venís a la presencia de Dios esperando. Esa es la historia principal de los antiguos. Dice capítulo 11, versículo 13, no era de hoy, sino del domingo pasado: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Perseveraron aunque no la veían. El relato principal del Antiguo Testamento que subyace al texto de los Hebreos es siempre los israelitas caminando por el desierto. Dios los sacó de Egipto y estuvieron 40 años caminando en el desierto esperando la tierra prometida. Y durante esos 40 años no la pasaron bien, no estaban en Disney. Estaba difícil. De hecho, por eso surgían dificultades, críticas, peleas, una comunidad que se cuestionaban mutuamente, se quejaban de los líderes. Ojalá estuviéramos en Egipto de vuelta. Y Dios dice: confía que viene algo mejor. Si no la ves ahora, persevera, porque Dios es fiel y va a cumplir las promesas. Vuelvo a capítulo 11.
39:40, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de las promesas. 40, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios había preparado algo mejor. Durante todo Hebreos vemos esa palabrita, que Jesús es más, mejor, superior, un mejor pacto, un sacrificio superior. Siempre el autor de los Hebreos dice, no te quedes con algo mediocre, Dios tiene algo mejor para vos. La fe no es solamente creer que Dios existe, sino que Dios tiene lo mejor para mi vida. No es solamente porque la Biblia es verdad, sino porque es lo mejor que cada uno de nosotros podemos tener. Nos habla este pasaje también de la continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, siendo Cristo el ángulo, el vértice de esos dos grandes testimonios. Porque las historias de Hechos 11 resumen como todos los israelitas, el pueblo de Dios del Antiguo, perseveró y confió esperando lo mejor que vino en Cristo. Y a nosotros, que nos toca estar de este lado, nos unimos a esa lista larga que ya confiamos en Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Pero si sacamos a Cristo, no nos queda nada. El cristianismo sin Cristo no es nada. Digo porque no nos confundamos cuál es la herencia recibida. Estoy cerrando el primer punto. La herencia recibida, dije que podemos aplicarlo a muchas cosas, a nuestra teología de la cual estamos orgullosos, a nuestros templos que nos llenan de satisfacción, pero esa herencia sin Cristo no es nada. No hay cristianismo sin Cristo. Pensar en un cristianismo sin Cristo es como pensar en un flan sin dulce de leche. No sé si me entienden. O un choripán sin chorizo. O una Ferrari sin motor. Esa no es tu herencia. Y a los cristianos, de alguna forma, a los cristianos que estaban recibiendo esta carta, es decir, ustedes son testigos y reciben toda esta herencia de los antiguos, pero tu herencia máxima es Jesucristo y lo que Él hizo por vos en la cruz del Calvario y que hoy sigue activo en nuestras vidas. El mejor legado del cristianismo es Cristo mismo. Hay una canción de Marcos Brunet que dice: Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. Fuera de ti no tengo nada. Si tengo a Cristo, todo lo demás que tengo es suma, edifica, es una bendición extra. Pero si no tengo a Cristo, el resto de las cosas se cae, no tiene sentido, no produce satisfacción. Y eso podemos verlo, de hecho, en gente que tiene de todo y vive una vida miserable, porque le falta el fundamento. Y lo vemos en contrapartida también, con gente que uno dice no tiene nada, mira qué mal que vive, y sin embargo lo veo feliz. ¿Cómo hace? Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. Aunque pase dificultades, aunque la vida no me sonría, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Esa es la herencia recibida, Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, si logramos recibir esa herencia, vemos el ejemplo, eso que recibimos, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahí empieza el capítulo 12 de Hebreos, por eso conectamos un poquito al final del 11 y un poquito al principio del capítulo 12, porque el 11 recibe lo que recibimos, pero el 12 dice, y entonces nosotros, si leemos el capítulo 11 solamente, es una historia del pasado, de personajes, de cómo vivieron ellos, pero el 12 nos trae a nosotros, a cada uno de nosotros, empieza, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La experiencia de los antiguos nos prepara a nosotros para ayudarnos en la carrera que tenemos que correr. Nuestra fe no puede estar basada en la historia de otros, en los testimonios que escuchamos o que recibimos de otros. Eso sirve como ejemplo,
sirve como motivación, pero nuestra fe debe estar sustentada en nuestras propias experiencias de fe, en nuestro propio caminar con Cristo. Las historias me ayudan a ser creativos y ver cómo Dios obró en las otras personas. Pero esa herencia llega a nosotros y nos desafía. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestra carrera como cristianos? Podemos pensar de vuelta en esta idea de la antorcha. La experiencia de los antiguos del Antiguo Testamento nos muestra la bendición y las promesas de Dios pasando de generación a generación. Podemos pensar en toda la historia primitiva del cristianismo, llegando a la época de los reformadores también, que tomaron esa antorcha, la reavivaron, casi tiro todo, reavivaron esa antorcha y la pasaron nuevamente de generación a generación. Y nos llega a nosotros. Por eso nuestro llamado no puede ser solamente admirar lo que hicieron otros y quedarnos hablando permanentemente de lo que hicieron los reformadores, o de lo que hicieron los primeros apóstoles, o lo que hicieron los patriarcas del Antiguo Testamento. Porque eso es historia. La historia nos sirve para edificar nuestro presente. Es responsabilidad nuestra tomar eso y ver cómo puede ser útil para fortalecer nuestra vida. Dice 12:1, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia en la carrera que tenemos por delante. Cuando pensamos en nuestra vida como carrera, como camino, un camino donde Dios nos lleva a un propósito máximo que Él tiene para nosotros, dice el autor de los Hebreos que hay dos problemas, como mínimo. Cada uno agregará más. Uno es el lastre. Llevamos un lastre. Y por otro lado dice el pecado nos asedia. Vamos a identificar un poquito más qué significa en nuestras vidas el lastre y el pecado como obstáculo de nuestra carrera de fe. Cuando habla del lastre que nos estorba, diferenciado del pecado, para mí nos habla de cosas que posiblemente sean buenas, pero que aún así pueden ser que nos frenan en nuestro caminar con Cristo. Pensemos, cada uno de nosotros, ¿qué puede ser algo bueno, pero que no me ayuda en mi caminar con Cristo? Se me ocurren algunas ideas. Por ejemplo, podemos pensar en las cosas buenas que hacía mi abuela. Y en vez de tomar eso como ejemplo para hoy, buscar formas de aplicarlo, sigo simplemente la tradición de la abuela. Y no me muevo de ahí porque es lo que a ella le servía y es lo que a mí me sirve. El ejemplo de la abuela es bueno, pero hoy me toca vivir en esta época. Y si yo me quedo solamente con algo que siempre se hizo así, a veces me pierdo lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Es bueno, pero no estoy disfrutando de algo nuevo que Dios quiera hacer con nosotros. Es lo que le pasaba a los hebreos. Porque tenían el Antiguo Testamento, que era bueno. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento lo impulsó Dios mismo. No podemos decir que era malo. Pero el autor de los Hebreos dice, no te quedes con eso que era bueno si Dios tiene algo mejor para vos. Es bueno, pero no es lo mejor para vos. Las tradiciones son hermosas, las honramos, aprendemos, las valoramos. Pero si nuestra vida se basa solamente en tradiciones y no actualizamos nuestro caminar con Cristo, puede detenernos de algo mejor que Dios pueda tener preparado para nosotros. Es bueno, pero nos detiene en vivir la verdad de Cristo en nuestra época y en nuestra situación, en nuestro contexto, en nuestra familia. La fe no se vive mirando para atrás, se vive mirando siempre para adelante. Pensemos cada uno de nosotros si hay algo bueno en nuestra familia y en nuestra vida, pero que nos detiene de caminar algo mejor que Dios esté haciendo en nuestras vidas. Lo segundo es el pecado. Ahí ya directamente dice, el pecado nos frena. Es como que nos persigue, la palabra que usa es que nos asedia. Caminamos con Cristo y el pecado nos persigue. El himno este que cantamos al principio, Castillo fuerte es el Señor, es interesantísimo, porque un himno tan antiguo, pero que reconoce, al igual que la Biblia reconoce, el poder de Satanás de ponerse en medio de nuestro camino e interrumpir nuestro caminar con Cristo. Claro, cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos de los demonios, parece que esos son otros movimientos cristianos, no son cosa nuestra. Son otros movimientos que hablan de los demonios, nosotros no. Sin embargo, la Biblia habla de eso. Y este himno tan antiguo, tan tradicional, también nos hace conscientes, hay alguien que está tratando de estorbar
nuestro caminar con Cristo. No seamos ingenuos. No hablamos todo el tiempo de eso, pero no porque no exista, sino porque creemos en alguien superior, alguien que venció las fuerzas del mal y que tiene poder hoy también para tomarnos de la mano y sacarnos de cualquier problema que estemos teniendo con el pecado, con ataduras, y Él nos libra para que podamos caminar tomados de la mano de Cristo. El pecado no es una pavada en la vida del cristiano. Si fuera solamente que, y bueno, metí la pata, cada tanto me porto mal, son formas en que minimizamos el poder del pecado en nuestro caminar con Cristo. Pero Cristo no murió en la cruz del Calvario porque a veces nos portamos mal, porque me mandé una macana o porque metí la pata, porque esas pavadas no ameritan la cruz de Cristo. No sería proporcional. Jesucristo tuvo que ir a la cruz porque el pecado era grave, porque ataca de raíz la posibilidad de una vida eterna, permanente y disfrute de la vida en Cristo. El pecado en nuestra vida refleja que todavía no terminamos de entender la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Y el autor de los Hebreos dice, tómatelo en serio, porque es un obstáculo en tu vida. Y cada uno de nosotros hoy será invitado a pensar, ¿qué hay en mi vida que necesito pedir la ayuda de Dios para arrancarlo de raíz, dejarlo de costado y que no me estorbe más en mi camino cristiano? Por último, vamos a pensar en la responsabilidad de la herencia recibida. Yo creo que hay solo una manera de ser fieles al legado que recibimos, y es mirando para adelante, puestos los ojos en Jesús. Versículo 2, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En este versículo se resume todo el Evangelio de Jesucristo, de alguna forma. Jesús es el iniciador y perfeccionador de la fe. Por Jesús empezamos a creer. Por la gracia de Dios nos regala la fe para que podamos confiar en Él y caminar por fe. Pero no nos deja solo ahí. Nos acompaña a través del Espíritu Santo en nuestro caminar con Cristo para que no caigamos, para que tengamos ayuda para perseverar. Jesús es el iniciador, pero también el perfeccionador, el que nos sigue acompañando para que esa fe no sea débil, sino que sea fuerte, sólida. Si Él no perfecciona nuestra fe, estoy seguro que cada uno de nosotros la arruinaría. No somos dignos de un regalo tan grande. Por eso un gran pensamiento de la Reforma es que Dios no solamente nos regala la fe, sino que nos acompaña para que no la perdamos. Él se hace responsable de que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe. Es el punto de perseverancia de los santos, uno de los puntos del calvinismo, que si la fe y la salvación depende de nosotros, estamos en el horno, pero depende de Él, quien nos regala la fe y nos ayuda a mantenerla para llegar a buen término. No bajemos los brazos, no nos distraigamos con cosas buenas que nos puedan frenar o con el pecado que nos trata de estorbar, sino confiemos en que Jesús tenemos quien nos da la fe, pero que también la persevera en nosotros. Y algo hermoso que tiene acá, que creo que aplica a nosotros también. Una de las cosas que resalta el autor de los Hebreos de la obra de Cristo es que menospreció la vergüenza. No le importó pasar la vergüenza de ir a la cruz por nosotros, aún siendo inocente. Creo que la vergüenza es un gran pecado del cristianismo actual, que nos animamos a vivir la fe en ámbitos donde estamos seguros, pero nos da vergüenza hablar de Cristo en ámbitos donde tal vez no crean. Y el ejemplo de Cristo es que no le importó nada. Menospreció la vergüenza, aún siendo que no merecía esa muerte de cruz, y se animó a dar lo que tenía que dar, sin importar lo que otros opinaran. Versículo 3, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores,
¿Para qué? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. La iglesia, la congregación, es el lugar donde nos animamos mutuamente. No te caigas, no te distraigas, juntos fortalezcámonos para seguir adelante. Uno puede vivir su fe en su casa, individual, en su habitación, y es una gran parte de nuestra vida cristiana. Pero después venimos porque necesitamos estar juntos, necesitamos otro con el cual codearme, descansar, pedir ayuda. Esto es caminar la carrera juntos, como una especie de maratón donde nos animamos mucho, porque en la maratón no importa quién gana, importa quién llega. Y nosotros, como cristianos, estamos en esta carrera asegurándonos de llegar juntos, con la ayuda del Señor, por supuesto, pero unos a otros dándonos ánimos. Hoy es el día de la Reforma. La frase que tenemos hoy es que la herencia recibida es un privilegio, pero también una responsabilidad. Así que les voy a animar a cada uno de nosotros que pensemos, ¿somos parte de esta herencia de Cristo recibida a lo largo de generaciones? Me sumo a la lista larga de personas que tomó el Evangelio y lo pasó a las siguientes generaciones para que hoy nos llegue a nosotros. Algunos dirán que sí, sin duda. Otros tal vez lo están pensando. Pero cada uno de nosotros somos invitados a tomar ese legado. Y si lo tomamos, tenemos la responsabilidad también de pasarlo para adelante. Por eso, volvemos a la introducción, estamos cerrando. En la introducción hablé de la historia de la antorcha olímpica, que se pasa de generación en generación cuando se organizan los Juegos Olímpicos. Esa antorcha refleja la herencia recibida durante siglos que esos valores del deporte se pasaron de generación en generación. Pero también el pasar la antorcha es yo me hago cargo de que esto le llegue a la próxima generación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hoy repartimos unas pequeñas velas lápiz. Si alguno no tiene, creo que todavía hay algunas o ya se acabaron. No sé. ¿Todos tienen? No es obligación participar de este ejercicio, porque sé que alguno puede sentirse incómodo. Pero es una invitación, es la invitación del Evangelio. Es la invitación a simbólicamente recibir la luz de Cristo en nuestra vida. Si estás dispuesto a recibir la luz de Cristo en tu vida, yo te voy a pedir que cuando la recibas, te des vuelta y mires, ¿y a quién le paso esta luz? Que disfrutes de que de este velón grande que es simbólicamente el Evangelio de Cristo, la luz de Cristo viniendo al mundo, Evangelio de Juan, que la luz, cuando la recibamos, digamos, gracias Dios por recibir tu luz. Pero en el mismo momento nos demos vuelta a ver a quién le puedo dar esta luz. Así que, a ver cómo lo hacemos. Vamos a pedir simbólicamente a los presbíteros, no está practicado esto, y yo me salgo del script tan fácil, pero ¿se animan los presbíteros a venir a encender la vela principal, que es Cristo? Y luego ellos mismos con su primera vela quizás darle a los primeros asientos, y de los primeros asientos ir pasando hacia atrás. Es simbólicamente, me va llegando la luz. No es que yo la voy a buscar, sino que me llega. Y cuando me llega, miro para atrás. A ver a quién la puedo pasar. Mientras yo hablo, avancemos. ¿Puede ser? Perdón que los expuse, pero no van a tener vergüenza, espero. Quedémonos ahí mientras tanto, para ver la simbología de la luz recibida. Porque no es que nosotros la buscamos, la luz llega. Si fuera por nosotros, nadie buscaría a Cristo. Cristo nos llega a nosotros. Entonces, tomemos la primera y la empezamos a pasar al que quiera. Y el que no quiere, simplemente la deja pasar, porque no debe ser forzado. El recibir la luz de Cristo no es una obligación y no queremos forzar la conciencia. Pero el que quiere está invitado a participar. No hace falta que tengas una gran fe, porque la potencia de la luz no está en la grandeza de la llama, sino en que haya ese fuego en nuestra vela. Quizás hoy tenés una fe chiquita y decís, ¿esa fe me alcanza para recibir esa luz? Yo creo que sí. Si tu fe es chiquita, podés recibir la luz de Cristo. Y caminar con Él te hará que esa llama vaya creciendo. Aquí, mira, aquí quiere la luz también. Acá. Ahí está. Gracias.
Idealmente, cada uno que reciba podrá encontrar a alguien a quien pasársela. Esto es el compartir cristiano. La luz no es solamente para mí, es para compartir. Si logré recibir la luz de Cristo, tengo una responsabilidad. No es solo un privilegio, es una responsabilidad. A medida que van pasando, vamos viendo cómo la luz agrega iluminación social. Ya no es individual, es comunitaria. Y esa es la única forma en que la palabra de Dios pueda colmar una ciudad. Cuando entendemos que la luz no es personal, no es mía, no la puedo encerrar en mi habitación, es para compartir. Y si la compartimos lo suficiente, el mundo verá la luz de Cristo, porque brilla en cada una de nuestras vidas. Los invito a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y luego los músicos se preparan para terminar con una canción también. Si hemos recibido la luz de Cristo, disfrutémosla, mirémosla, qué bendición. Dedica un segundo a decirle gracias Dios por el privilegio de recibir la fe, recibir el Evangelio, la luz de Cristo en mi vida. Y le pedimos, Señor, ayúdame a no ser egoísta, a no guardarme esta luz para mí solo. Ayúdame a sacar la vergüenza para ir y llevarle la luz a los que tanto la necesitan. Oramos. Padre Celestial, qué privilegio haber recibido tu Evangelio. Saber que como herencia recibimos a tu Hijo Jesucristo, quien sustenta todo lo que somos y todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a valorar la obra de Cristo en la cruz y a valorarla tanto que entendemos la responsabilidad de pasarlo a otros que hoy viven en oscuridad y que también necesitan tu luz. Ayúdanos a ser una comunidad que comparte tu luz, una iglesia que se apoya mutuamente, que se bendice y que se acompaña, que tomémonos fuerzas para caminar, puestos los ojos en tu Hijo Jesús, hacia la meta que tenés por delante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Invitamos a los músicos, podemos apagar las velas.